Mi esposa tenía problemas para dejar a su exnovio. Mientras yo pagaba apenas lo necesario para que no nos cortaran los servicios, ella le enviaba dinero y le compraba cosas a su ex. Antes de que mi esposa de 32 años y yo de 35 años nos casáramos, cuando estábamos en nuestros 20, ella tenía problemas para cortar lazos con un exnovio a distancia con el que salió durante 4 años. Nunca me dijo dónde vivía él, pero sí me contó que vivía a 5 horas de distancia. Durante nuestra etapa de noviazgo, le dije que eligiera con quien quería construir una vida. La dejé sola por unos días y ella apareció en mi casa luciendo purificada y con el corazón limpio. Dijo que le había dicho adiós de verdad y lo había bloqueado en todas las plataformas. Estaba lista para dar el siguiente paso hacia la adultez y la responsabilidad, comprometiéndose conmigo. Me sentí complacido, pero incluso después de eso, esperé 2 años más antes de proponerle matrimonio. Poco antes de nuestra boda, se puso algo inquieta, aunque lo disfrazó como anticipación saludable. Después de que nos casamos, parecía mucho más tranquila, como si finalmente hubiera superado todo y estuviera asentándose en su nueva vida. Un año entero después de casarnos, comenzó a tener amistades y comunicación diaria con sus compañeros de trabajo. Nuestro matrimonio fue maravilloso durante años, pero no sabía que durante gran parte de ese tiempo ella estaba hablando de nuevo con su ex. Otra cosa que debía haber investigado más fue cómo mi esposa me rogaba por dinero. Yo no lo sabía, pero ella estaba pagando algunas de las cuentas de su amante, App, y comprándole cosas. Nuestras facturas de servicios apenas se pagaban lo suficiente para evitar que nos los cortaran. Revisé su teléfono una mañana cuando lo olvidó camino al trabajo. Ella regresó por él, pero para entonces ya había visto y copiado todo lo que necesitaba. Revisé sus mensajes lo suficientemente hacia atrás para encontrar cuando ella trataba de mantenerlo estrictamente como una amistad. Le decía que lo extrañaba muchísimo y que pensaba en él todos los días. No podía resistirse a un poco de comunicación inofensiva. Al principio solo quería saber qué hacía él cada día, y luego empezó a preguntarle sobre su vida amorosa. Gradualmente, los mensajes se volvieron más y más coquetos, y en todos ellos, jamás mencionó que estaba casada. Me dieron ganas de vomitar. Estaba tratando de ser solo amiga de un exnovio, pero no le hablaba de mí y tampoco me hablaba a mí de él. En los mensajes más recientes, decía que necesitaba verlo de nuevo y empezó a hablar de tener sexo de reencuentro. Él estaba encantado. Reuní el valor para decirle en la cara que lo nuestro se había acabado y que tenía que irse, pero antes de que pudiera hacerlo, ella empezó a contarme una historia. Era una gran mentira sobre un próximo viaje de trabajo a Altona. Tragué todo el coraje y confrontación que estaba preparado para lanzarle, y fingí apoyarla. Sabía que iba a visitar a App, pero el tiempo que estaría fuera sería perfecto para cambiar las cerraduras, sacar sus cosas y presentar el divorcio sin que ella estuviera cerca para armar un escándalo. Lo que no sabía era que el karma aún no había terminado con ella. Le di un beso de despedida y se fue por 3 días. En el 4.º día, esperaba hacerle la llamada de ruptura, decirle que sabía todo, que tenía pruebas, que había solicitado el divorcio y que si intentaba regresar a la propiedad, llamaría a la policía. Pero antes de poder marcar su número, ella me llamó. Me dijo que estaba varada al costado de la carretera, a 3 horas de nuestra casa, y completamente fuera del rumbo de donde me dijo que iba por su viaje de trabajo. Esto era demasiado bueno. Fingí estar preocupado y confundido por su ubicación, y ella no pudo inventar nada creíble. Solo dijo que había sido mal informada cuando me dijo dónde sería la conferencia. Jugué un poco más con sus emociones nerviosas antes de decirle que sabía que era una infiel y que tenía todas las pruebas necesarias desde su celular. Inhaló tan fuerte que pensé que iba a aspirar el teléfono. En ese instante, su mundo se volvió grande y aterrador. Estaba sentada sola al costado de la carretera antes de poder completar su plan de engaño, y ahora tenía que enfrentar la realidad de que no tenía un hogar al cual regresar. Le dije que solo la dejé ir al viaje sin decirle que sabía la verdad para tener la oportunidad de presentar el divorcio y tomar la delantera en abandonarla. Estaba aterrada y no sabía qué decir. Le dije que si intentaba molestarme o inventar rumores, compartiría lo que hizo con todo el pueblo. Le colgué, y ella me escribió varias veces rogándome que la dejara regresar por sus cosas y que tal vez pudiéramos hablar. Como no le respondí, llamó a App para que fuera a rescatarla, pero también le había mentido a él sobre dónde vivía. Le había dicho que vivía con una compañera de cuarto cerca del área donde se descompuso su auto. Entonces él le preguntó por qué no podía pedirle ayuda a esa compañera.
Mi esposa colapsó y le confesó que en realidad estaba casada y que ahora estaba a punto de divorciarse porque yo descubrí lo suyo. Imagino que él estaba en shock y frustrado, pero aún así permitió que ella viviera con él durante 5 meses. Para entonces, él ya la había engañado, y cuando se dio cuenta de que ni siquiera eso la haría irse, le dijo que ella había sido un error y que tenía que irse. Por supuesto, incluso sin mi ayuda, su familia y amigos se enteraron de que nos divorciamos. Ella estuvo fuera por 5 meses sin despedirse de nadie. Creo que terminó encontrando a alguna persona desesperada buscando un compañero de cuarto porque no podía pagar la renta de su remolque. Tuvo que elegir un lugar cercano porque nunca arregló completamente su auto después del rescate de App. No sé hacia dónde va en la vida, pero yo he mantenido la esperanza y gratitud, y encontré mucho apoyo de personas que nunca imaginé. Incluso los padres de mi ex me enviaron disculpas y cosas lindas por correo. Historia 2. Siempre pensé que era algo bueno dejar que mi esposa de 25 años se hiciera amiga de otros hombres. Yo tenía 29 años y confiaba en ella, y siempre me dejaba revisar su teléfono cuando quisiera. Por eso, en realidad casi nunca lo revisaba. Sabía que era amiga de un tipo, al que llamaremos App. Nunca me dijo que salía específicamente con él, simplemente decía que salía con amigos. Muchas noches yo iba con ella y la veía interactuar con App entre otros amigos. Se veía todo natural, sin culpa. Aunque el tipo era un idiota desagradable, no se veían nerviosos ni coquetos ni nada. Ahora sé que las noches en las que no iba con ella, estaba viéndose con él a solas. Jamás habría pensado que mi esposa, tan dulce, simpática y carismática, estaría interesada románticamente en este imbécil. La mayoría de las noches que salíamos con él y otros amigos, él no pagaba lo suyo. Nunca se ofrecía a invitar una ronda de tragos, aunque los demás lo hacíamos de vez en cuando. Estaba empezando a verlo como el más indeseable de todos los amigos de mi esposa. Por eso fue mucho peor cuando un día llegué a casa y lo vi salir caminando de mi casa con mi esposa. Estallé. Les pregunté qué hacía él ahí. Empezó a tartamudear y a actuar como el idiota que siempre fue. Mi esposa pensó que la mejor manera de manejarlo era fingir que él solo estaba ahí para pasar el rato y jugar billar. Ella no esperaba que yo los dejara parados y fuera directo al sótano a buscar evidencia. Me siguió por toda la casa y mientras me acercaba al sótano, empezó a tironear de mi camisa. Encontré su ropa sobre la mesa de billar, junto con una toalla extendida para no ensuciarla. La eché de la casa. No esperé, no debatí, no discutí, ni lo pensé 2 veces. La evidencia estaba ahí. Lloró y trató de negociar algún tipo de arreglo para poder seguir durmiendo en la casa cada noche. Le dije que no, una y otra vez, hasta que tomó algunas de sus cosas y se fue a la casa del idiota de App. Mientras yo pasaba mi duelo y contactaba a mi mamá y a mi familia en busca de apoyo, el destino quiso darme una tragedia más con la cual lidiar. Una semana después, mi madre falleció. Fue un momento realmente terrible para mí, pero incluso en ese momento nunca consideré buscar a mi ex. Solo me comuniqué con mi familia y amigos muy cercanos. Ellos me ayudaron a planear el funeral, y cuando llegó el día, las últimas personas que habría esperado ver ahí eran mi esposa y su App. Pero ahí estaban, acercándose a mí como si fueran lo mejor que me había pasado. No podía creer la actitud inocente y feliz de mi esposa, como si no tuviera idea de que su presencia me iba a molestar. Por otro lado, podía entender perfectamente la expresión arrogante de App. Estoy seguro de que la expresión en mi rostro les dejó claro que no eran bienvenidos. Pero App tuvo el descaro de burlarse de mí en el funeral de mi madre. Dijo, tu madre no fue lo único que perdiste esta semana. Vi rojo. Sentí que la rabia me nublaba la vista y todo se volvió un poco borroso. Recuerdo sentir que mi brazo se movía por sí solo justo antes de lanzar el golpe de knockout. Cayó de espaldas al suelo y todos se quedaron sin aliento. Aproveché la oportunidad para anunciar la infidelidad de mi esposa y el motivo del divorcio. Nadie perdió tiempo en insultarla y exigirle que se fuera. Cuando dudó en hacerlo, la gente empezó a decirle que se fuera y a agitarle bufandas o abrigos como si fuera un animal. Me alejé y recibí apoyo físico y emocional de amigos y familiares por el resto del día. Ella empezó a gritar frustrada para que App despertara y se fuera con ella. Finalmente lo hizo, y ambos fueron escoltados por seguridad. A partir de ahí, la vida social de mi esposa se acabó. Todos los que la conocían pensaban que era repugnante y escandalosa. App empezó a creer que ella también le iba a ser infiel, así que la dejó. 2. Tal vez se volvió un poco más sabio después de todo esto.
Cuando el divorcio se finalizó, mi ex fue internada en una institución mental para tratar su depresión extrema y su arrepentimiento. 3. Ella decía que sentía que ya no sabía quién era y me pedía perdón al menos una vez al mes. 4. Le costaba mucho perdonarse a sí misma, pero yo simplemente no entiendo cómo no pudo ver desde el principio que lo que hizo estuvo mal.